Después de una mañana productiva, creo, intensa, pasamos al siguiente, donde vamos a hablar de la gestión de los bienes patrimonio mundial, sus desafíos, sus objetivos. Y empezamos y tenemos el placer de tener con nosotros a doña Mónica Luengo Añón, licenciada en Historia del Arte, paisajista, especializada en jardín histórico y paisajes culturales. Miembro del Comité Científico del ICOMO, que presidió entre el 2009 y 2015 y con el que pudo poner en marcha muchas de las iniciativas de la World Rural Landscapes, consultora de sitios patrimonio mundial de la UNESCO. Sobre todo resaltar ahora la que trabaja como coordinadora, ¿no?, de los expedientes de trabajo como coordinadora de los expedientes de la candidatura del Paseo del Prado y del Buen Retiro. Corrígeme, Mónica, si digo algo malamente. Asesora ahora mismo de la actual candidatura de la Ribeira Sacra, las colinas del Prosecco, los paisajes del Olivar de Andalucía. Bueno, ese ya creo que se paralizó, ¿no? Se retiró. Entre otros, ¿no? Participado en cursos nacionales e internacionales universitarios, dirigido máster del patrimonio cultural y natural, organizado, coordinado y participado en más de 180 congresos internacionales, etcétera. Currículum en la gestión y en el patrimonio cultural envidiable, además de ser autora después de muchas publicaciones sobre jardín y paisaje. Mónica, un placer tenerte aquí con nosotros y venga, por ser quien eres. Que tenemos muchos ponentes muy distinguidos hoy, pero quiero dar especialmente las gracias a Mónica por haber venido a la reunión. Quiero darle muchas las gracias porque hemos cargado su parte y sus intervenciones mucho y sé que está súper ocupada y que para ella es un esfuerzo grande venir, pero además es una de mis mejores amigas de este mundo, es de la persona de la que probablemente más he aprendido y quería decirlo. ¿Llora, no? No, lloro luego. Bueno, pues nada, Mónica, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Celia, creí que ibas a decir hemos cargado como muchas maletas juntas por muchos sitios y efectivamente me van a ver mucho hoy. Ahora no se preocupen, esta hora es la peor. Yo entiendo perfectamente que ahora con las diapos bajamos un poquito la luz, se echa uno una siesta. Porque primero de todo dar las gracias al Patronato de la Alhambra y dar las gracias especialmente a Antonio y a Celia, darles las gracias a ustedes porque me van a sufrir en doblete. Yo creo que es que querían matar dos pájaros de un tiro, ya han dicho a ver a quién engañamos, pero bueno. Y sinceramente la primera parte de esta tarde, que es la que me toca inaugurar, es una visión muy general de los planes de gestión o sistemas de gestión, que los llamamos ahora, y los sitios patrimonio mundial, porque esto realmente daría per se daría para una conferencia de varias semanas entera, pero bueno, hacerles sobre todo para aquellos que no lo saben, una pequeñísima introducción al tema, un tema que además es uno de los más candentes y también de los más complejos y más polifacéticos que hay en torno a patrimonio mundial. Entonces espero que esta conferencia les sirva un poquito de introducción, porque luego tendrán ejemplos concretos de sitios españoles muy interesantes y también mañana algunos expertos que entrarán ya más en aspectos específicos de la cuestión de la gestión. Y decía que este era un tema candente y muy de actualidad, entre otras cosas porque yo creo que en los últimos años, en lo que se refiere a patrimonio, estamos viendo que conceptos que parecían inamovibles, como el mismo concepto de patrimonio, pues también lo ha mencionado un poco Laura esta mañana, es un concepto que no ha parado de evolucionar. Y más aún referente, por ejemplo, a paisajes culturales, un término que aparece en la Convención solo en el año
92, es decir, de una forma bastante reciente, pero piensen no solo en el concepto de paisaje cultural, sino en otros tipos de patrimonio que en los últimos años, como el patrimonio industrial o el mismo patrimonio del siglo XX, han venido a plantearnos un poco esta idea de qué es patrimonio. Y junto a la idea de qué es patrimonio, que yo creo que más o menos tenemos ya todos un concepto claro, ¿no?, viene aparejada, por supuesto, su conservación, su gestión, su restauración, que antes tenían unos nombres más, unos conceptos más claros, restauración, conservación, pero que ahora se han ampliado al término, se han ampliado a la gestión. Y creo que es importante que definamos un poquito antes lo que es la gestión, y lo que es la gestión cuando hablamos de sitios donde conceptos, como os decía, como restauración, no son tan fáciles de aplicar como en los paisajes culturales. Bueno, les voy a ir poniendo unas imágenes para que puedan dormir la siesta más agradablemente, de algunos paisajes culturales en los que comprenden la complejidad de estos antiguos términos a los que nos referíamos y que no se pueden aplicar de una manera mucho más clara en el caso de los paisajes culturales, donde estamos hablando también de un patrimonio natural, unos procesos, es decir, entran dentro de esta gestión unos procesos ecológicos o ecosistémicos que se unen indefectiblemente a lo cultural, y además de lo cultural ha entrado últimamente en juego también el patrimonio inmaterial, los valores inmateriales que hacen de la gestión de estos lugares especialmente complicadas. Otros factores, por ejemplo, que aquí risco caído para que vean la diversidad de paisajes culturales en los que hay que aplicar esta gestión, o, por ejemplo, los paisajes Río de Janeiro, los paisajes cariocas entre el mar y la montaña. Pero además les hablaba de este problema de la escala, en el que, por ponerles un caso, estamos hablando del Valle del Loira, un lugar, un sitio que es inscrito en el año 2000 con unos 900.000 habitantes, que contiene dentro del mismo bien ciudades históricas, explotaciones agrícolas, 280 kilómetros de río, y que exigen unos planes de gestión muy complejos y complicados para poder ajustar. Aquí parece que tenéis algún problema dentro del sistema de gestión, ajustar el plan director de la Alhambra con el del Albaicín. Imagínense si estamos hablando de lugares que tienen esta escala y esta complejidad. O este ejemplo canadiense, que nunca sé decir bien el nombre, Pimachowin, aquí en Canadá, que son unos lugares con además unos valores inmateriales, con una población indígena que ya tiene per se un sistema de gestión tradicional para conservar. Pero esto se complica más aún con otro tipo de sitios, como pueden ser los seriados o los transnacionales. Y traía aquí el ejemplo de la Ruta de la Seda, que algunos de sus sectores, como este del corredor de Changshan, me lo he puesto, podía haber elegido otros, Tianshan, que está inscrito por China, Kazajstán y Kirguistán, es decir, donde no solamente entran unas administraciones regionales o locales, sino además también nacionales de muy distinto carácter, y a veces incluso, y usualmente con problemas políticos. Hacer de todos estos factores, conseguir tener un sistema de gestión, pues es realmente muy complicado. Entonces, vamos a definir un poco, antes que entendemos por gestión, ¿no? Y del latín gestio, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar, gobernar, dirigir, ordenar y organizar con el objetivo de concretar un proyecto.
En lo referido a patrimonio, implica todo lo relacionado con las estrategias que sirven para poner en valor los bienes patrimoniales y que estos, y no hay que olvidarlo, y Luis lo ha apuntado muy bien, tengan una función social, que es en definitiva de lo que se trata. Por tanto, de forma muy ampliada, pues perdonen, me quedaba aquí, podemos decir que la gestión está considerada como un proceso que consiste en varias fases, como la detección, primero, el hacer inventarios de bienes cultural o un bien natural, su registro y documentación, su catalogación, su investigación científica y participativa, no hay que olvidar nunca a las comunidades, su intervención, y aquí es donde entrarían las acciones de conservación o restauración, y luego su difusión y acciones de concienciación de la población y finalmente su puesta en función social. Es decir, que la gestión entendida desde la perspectiva de patrimonio mundial en realidad es un término mucho más amplio que no abarca solo lo que puede llegar a abarcar un plan director, que sería una consecuencia y ya unos principios básicos de actuación, pero que gestión es un paraguas mucho más amplio. Esto viene, lo que les decía, viene a realmente ajustarse totalmente a lo que está en lo que figura en el artículo 4 de la Convención del Patrimonio Mundial, en el que habla de que la gestión es el proceso de proteger, conservar, difundir los bienes culturales para que puedan ejercer una función social por la que se definen y para que puedan ser transmitidos a generaciones futuras. Y así la Convención insta a los Estados parte a gestionar sus bienes culturales y naturales. Bueno, también sabemos que para la Convención, que es el marco en el que nos estamos moviendo, la gestión es uno de los 3 pilares que sustenta el valor universal excepcional. Por un lado, tendríamos el que tiene que cumplir con alguno de los criterios de patrimonio mundial, con las condiciones de integridad y de autenticidad y con los requisitos en materia de protección y de gestión. Y especialmente desde 2005 se exige un sistema de gestión o un plan de gestión obligatorio para los bienes inscritos. No fue así al comienzo. Laura hablaba hoy de los 50 años. Los expedientes de los primeros sitios inscritos son apenas unas hojitas, y las recomendaciones de inscripción pues suelen ser un párrafo o 2, pero a medida que ha pasado el tiempo, como decías también, se han ido ampliando los artículos, los párrafos de las directrices operativas y se han establecido más requisitos. Y de hecho ha salido también esta mañana el tema del seguimiento posterior a ese sistema de gestión. Ahora, igual que el sistema de gestión prácticamente no se admite si no hay unos indicadores incluidos para que se pueda hacer el monitoreo, palabra que no me gusta mucho, pero el seguimiento y la efectividad de ese plan de gestión y ver que efectivamente pues tiene consecuencias y se va realizando. Pero no nos vamos a engañar. La mayoría de los bienes patrimonio mundial o bien no tienen plan de gestión o sistema de gestión, o si los tienen no se cumplen. Esto realmente es así, e incluso creo que en España, que alguna vez, Celia, ¿no?, hemos intentado identificar cuántos y cuáles eran los sitios que tenían un sistema de gestión y en cuáles funcionaba y cuáles no. Nos ha sido, no sé si el Ministerio tiene otros datos, pero si los tiene bien guardados, porque es imposible obtener información y además en las recomendaciones ya no solo para España, sino para todo el mundo, en las recomendaciones continuas que se hacen sobre los sitios patrimonio mundial, siempre hay algo referente al plan de gestión. Siempre está ausente o no se cumple o falta una parte.
es un problema porque el objetivo final de la Convención realmente no es solo identificar los sitios y meterlos en la lista, incluirlos en la lista, que es lo que parece que piensa todo el mundo, sino el objetivo final es que esos sitios se conserven, se protejan y que además lo hagan de forma modélica para el resto de bienes culturales de la humanidad. Bien, pues a pesar de esto, yo creo que desde el principio va a haber algunas imágenes que vayan a ver repetidas con Celia, porque estoy haciendo una pequeña introducción histórica. A pesar de eso, esta gestión siempre ha sido una de las grandes preocupaciones de UNESCO en lo referente a la Convención. Desde el primer número, estos también se los quería mostrar porque son manuales muy prácticos que están todos disponibles en las páginas de UNESCO y que pueden servir son manuales generalmente muy claros, muy directos, muy sencillos, y se los pueden ustedes descargar fácilmente. Pues desde el primero, en el año 2002, que ya hablaba, en el 2002, han pasado 23 años, y seguimos hablando de cómo gestionar el turismo. Algunos de los del resto que hubo, importante para mi campo, el número 26 referente a los paisajes culturales, en el que sienta unos principios básicos para los planes de gestión, pero vemos también otros que están referidos a lo largo de todos estos años ya a temas que son ahora de la más candente actualidad, ¿no? Como el de cambio climático, que si no me equivoco es de 2007, es decir, que es una preocupación que, aunque nos parece reciente, ya lleva años afectando al patrimonio mundial. Y, por ejemplo, el último, no sé si este es... bueno, el 23 se refiere precisamente a esta evaluación de efectividad de los planes de gestión, y el último, el número 40, que se dirige especialmente a las comunidades, esa quinta C tan fundamental para UNESCO. Bueno, conocemos muchos manuales, pero yo creo que es que parece que no los consultamos, cuando realmente son una herramienta utilísima, desde este que es muy antiguo ya, el conocido de Felden y Giochiletto, que apareció en el 98, pero que sigue siendo muy claro, a algunos otros también publicados por UNESCO, que hasta el muy reciente Enhancing Our Heritage Toolkit, que creo que lo has mostrado también, Laura, que se refiere a precisamente ese monitoreo o comprobar la efectividad a través de una serie de herramientas muy básicas que hacen que estos indicadores deberíais tenerlos en cuenta para el plan de gestión. Sugerencias, me han dicho, sugiere cosas interesantes para el plan director, pues aquí estoy apuntando algunas. Y Comos, también organización a la que pertenezco, también desde hace muchos años ha estado elaborando cartas y elaborando documentos doctrinales que se refieren también a la gestión de los sitios, y no quiero aburrirles, pero desde uno de los primeros, que es el año 90, me parece, el de la gestión del patrimonio arqueológico, hasta el más reciente, que es la Carta de Comos sobre la gestión del patrimonio. Ya no es patrimonio cultural, ¿no, Celia? Turismo. Larga historia. Lo llamamos turismo patrimonial. Turismo patrimonial, estamos ahora con el lenguaje políticamente correcto, pero donde Celia además ha tenido un papel, la verdad, muy destacado. Pero ¿qué ocurre? Como ya les digo, que la mayoría de los sitios patrimonio mundial carecen o no tienen, la mayoría, y digo, hay que tener en cuenta que son 1.248 sitios, y de ellos un enorme porcentaje no tienen, carecen de sistema o plan de gestión. Esto les debería llevar inevitablemente a la lista de patrimonio en peligro. Desgraciadamente no ocurre y se repiten durante años y años y años,
recomendaciones del Comité o del Patrimonio Mundial a los bienes para que hagan este plan de gestión. Pues he vuelto hace muy poquito del Valle de la Kadisha, en Líbano, un lugar espectacular, donde releyendo para hacer un informe sobre su estado. ¿Y qué ocurre? Pues es el plan de gestión que no funciona, no es que no lo tengan. Han hecho 3 o 4 en los últimos 25 años, pero jamás han puesto ninguno en marcha. Y así se suceden las recomendaciones del comité cada año y con los informes de los SOCs, informes de estado de conservación, y se repiten insistiendo a los lugares que lo tengan. Por supuesto, en la lista de patrimonio en peligro, pues tenemos casi todos los que están, se refieren a lugares afectados por conflictos, por supuesto algunos de los casos más conocidos, Palmira, el Valle de Bamillán. Aquí traía para que hablemos de los sistemas de gestión y la autenticidad. Esta fue una prueba que se hizo de restituir alguno de estos grandes Budas con realidad virtual, ya que no reconstruirlo, polémico, ¿no? Pero hay muy poquitos sitios por el plan de gestión y debería haber muchos más, sinceramente. Algún ejemplo que podemos poner es el del centro de Viena, el centro histórico, que también ha sido mencionado y que está precisamente por un desarrollo futuro que hay en altura dentro del centro histórico, que no está contemplado, bueno, no sigue las directrices del plan de gestión. También mencionarles este documento, que es una encuesta que se hizo con motivo de los 50 años del aniversario de la convención, que es interesante. Se escribió, parece ser, a todos los sitios Patrimonio Mundial, 1.200 o 1.100 serían, o 1.150 serían en esa fecha, y de ellos contestaron solo 243. Bueno, no es mucho, pero es una encuesta interesante porque no estaba dirigida solo a los estados parte, sino también a los gestores de los sitios. Con lo cual, las respuestas que tenemos, aunque no podemos decir que son definitivas, sí nos dan algunas pistas de cómo podría mejorar esta gestión. No voy a entrar en el documento porque la verdad es muy interesante, pero es largo de analizar. ¿Qué decían los informes? ¿Cuál era el resultado? Pues que los mayores problemas estaban relacionados con la gestión. Y entre ellos se puede citar la falta de financiación, no sé si es esta, es que no se lee, ¿no? Pero es la falta de financiación, la carencia de recursos humanos preparados, una inadecuada conciencia, comprensión de la importancia del patrimonio, la falta de conocimiento sobre la Convención y sus procedimientos, la falta de conocimiento, formación o experiencia en la conservación del patrimonio, una gobernanza inadecuada y una legislación inadecuada. Temas todos que dependen de una adecuada gestión y que, por tanto, deberíamos ya saber que deberían estar incluidos en nuestro plan. Bueno, yo me he permitido hacer otra especie de encuesta que no tiene el más mínimo rigor científico, porque no me iba a poner a estudiar los 1.248 sitios, por mucho que te aprecie, Celia, superaba los 20 minutos, y he cogido tan solo 50 sitios. Aquí está, ya. He cogido solo 50 sitios, sobre todo pensando que es un tema que estaría ya más resuelto en los últimos tiempos, pues en principio he mirado las inscripciones más recientes y he mirado tanto los dossiers rápidamente. Claro, no me los he estudiado a fondo, pero sí por la parte de gestión, y también las recomendaciones. Saben ustedes que cuando el proceso final de una candidatura y cómo se hace una evaluación, una recomendación
que le pasa al Comité de Patrimonio Mundial, y el Comité de Patrimonio Mundial, teóricamente, en base a esa recomendación, decide inscribir o no inscribir o posponer. Bueno, pues como ya les digo, mi muy poco riguroso análisis científico, pero en base a estos sitios y mirando los informes, los SOCs, los informes de conservación, las recomendaciones de ICOMOS y las decisiones del comité, puedo decirles que en un 98% siempre había alguna observación referente al poco adecuado plan de gestión y que no estaba correcto. Y en algunos anteriores que he mirado, donde ya había informes de estado de conservación, se vuelve a insistir sobre este tema. Una de las cosas que se debe hacer y se debe tener en cuenta es que cuando se hace un plan director o un plan de gestión, siempre de un sitio ya inscrito hay que enviarlo antes a UNESCO, antes de comenzar a implementarlo, para que UNESCO, a través de ICOMOS, dé una recomendación sobre lo que puede fallar, lo que puede faltar dentro de ese. Aquí ponía algunos de los ejemplos, algunos de los más recientes, que por supuesto también esto parece que podríamos aplicarlo solo a los lugares de algunas regiones que están menos representadas, como África o Asia. Pues no es así. Este tema de los fallos, digamos, en el sistema de gestión... Para pasar la diapositiva. Lo siento, la siesta. Algunos de los sitios más recientes inscritos, pero no es así. Se salvan, por ejemplo, de los 2 últimos años de los sitios inscritos, solo aprueban los megalitos de Karnak y el paisaje cultural de Murujuja en Australia. Pero son los únicos 2 de alrededor unos 45 que se inscribieron en los 2 últimos años. Así pues, y basándome en estos informes y en estos estados de conservación, los fallos que he encontrado en los planes de gestión o sistemas son la falta de financiación y de recursos económicos, eso es una queja general, la ausencia de interés político o social por el tema, junto al desconocimiento sobre el valor del sitio, la falta de un entendimiento compartido por todos los actores, una estructura administrativa inadecuada que sea capaz de coordinar la gestión, los planes o sistemas de gestión extraordinarios sobre el papel que parecen una maravilla, pero son absolutamente faltos de realidad y con grandes dificultades para llevarse a cabo, la carencia de seguimiento y monitoreo que compruebe la efectividad de la gestión, la falta de integración de esa gestión en otras políticas o otras iniciativas más generales de desarrollo sostenible, pocos, aunque lo intentan, están, por ejemplo, en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O con otras agendas internacionales de la misma consideración, o la consideración de los valores inmateriales. Yo creo que porque es un patrimonio muy reciente que todavía no se sabe bien cómo manejar, ¿no? Como les decía, el Valle de la Kadisha es uno de los que falla desde hace 25 años, es decir, desde que lo inscribieron con su sistema de gestión, pero hay otros a los que yo pondría un sobresaliente, que es el Lake District, por ejemplo, inglés, que recomiendo su lectura, que se puede encontrar donde han logrado, es una región muy extensa, con muchos lagos, como su nombre indica, pero ciudades históricas, hay pastoreo, hay transhumancia, hay monumentos arqueológicos, hay un poquito de todo. Pues bien, a pesar de la complejidad de todos estos factores,
en el Lake District han encontrado un sistema de gestión que funciona. Y funciona sobre todo porque una vez que tuve oportunidad de atender a su consejo, me extrañó que los actores allí sentados, que eran los de transporte, los de espectáculos, los de turismo, los de conservación de la naturaleza, en fin, una diversidad enorme de aspectos, parecía que hablaban todos sobre un mismo bien, cosa que no suele ocurrir, porque aquí parece, en general, cada uno se ocupa de su parte, ¿no?, de su pequeña parcela. Y les dije, ¡ay, pues estoy asombrada! Porque parece que comparten un lenguaje común y que tienen una visión común. ¿A dónde queremos llegar?, ¿no? ¿Y dónde queremos llegar? Y me contestaron, bueno, solo nos ha costado 25 años. Bueno, pues les había costado porque allí uno llegaba y hablaba de la movilidad, pero por fin parece que se pusieron todos de acuerdo, aunque les haya llevado 25 años, y hablan todos el mismo lenguaje. Por eso les recomiendo mirar en este caso, que la Alhambra es un paisaje cultural donde tenemos esa ambivalencia cultura-naturaleza, donde tenemos además el Albaicín, un núcleo urbano, donde tenemos además no solo temas de medio ambiente que afectan, sino esa amplitud de territorio que habéis mostrado y que realmente fue un acierto, y creo que se debe a ti, María del Mar, el haber considerado ese ámbito territorial y sobre todo ese concepto holístico de acercarse al monumento, ¿no? Ya, pues es que esto se me ha parado. Estoy en 15. ¡Ah! ¿Qué es la hora? No los minutos. Yo decía, pues si todavía me quedan, es más. Perdón, solo acabo, esta es la última. ¿Qué despiste? Digo, pues lo que sí recomiendo es estos fallos que son los que he podido ver. La ausencia de una visión integral, holística, con especial énfasis en el caso de los paisajes culturales. El cambio climático y otros desastres naturales que nos están afectando ya a todos, los riesgos medioambientales, la inestabilidad política y los conflictos armados en los casos, pero si no, las luchas políticas en las que el patrimonio parece ser lo último que importa, el desarrollo urbano y la presión demográfica, la presión turística, la coordinación entre administraciones y entre los propios actores, la integración y participación activa de la comunidad local en los órganos de gobernanza. Y esto no es una bonita frase, es que si no están participando, como hemos visto en el caso, si todos estos proyectos no se hacen en coordinación con la comunidad local, poco futuro podrán tener. La integración de políticas de género y de derechos humanos, la necesidad de integrar el sistema de los estudios de impacto patrimonial dentro del proceso y la incorporación de nuevas tecnologías. Y ya he acabado, y perdona porque estaba ya aquí feliz diciendo, pero si esto no avanza, todavía me queda muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias. Estas son solo algunas de los conflictos en los que nos vemos todos sometidos, y muchísimas gracias por haber aguantado estos minutos.